El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Inmaculado Corazón de María, es la salvación del alma. Santos pastorcitos Jacinta y Francisco, rueguen por nosotros. En este domingo seguimos escuchando del Señor ese discurso llamado discurso apostólico, o discurso que le da a los apóstoles para esa misión que les va a encomendar. Después, cuando Jesús ya no esté, ellos tienen que seguir los consejos, las directivas, las normas que Jesús les ha dejado. Y en este caso muy importante, porque es las exigencias que tienen los apóstoles para ser verdaderos discípulos del Señor, y que por supuesto convienen también a nosotros, que somos discípulos de Jesús y queremos, como los apóstoles, ser fieles al Señor. Y bueno, Jesús les advierte que serán exigencias muy, muy grandes, responsabilidades muy importantes, porque bueno, va el Señor perfilando lo que es el verdadero discípulo que va a llegar a la santidad que el Señor nos pide a todos, ser santos como nuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial es santo. Y por eso en esta ocasión Jesús les dice a los apóstoles y también a nosotros: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si uno lo quisiera o lo interpretara muy superficialmente, pensaríamos que el Señor nos está invitando a despreciar a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Pensar algo así o interpretarlo así sería una gran equivocación, de ninguna manera. No hay más nada contrario a la verdad de Jesús, a las verdades del Evangelio, interpretarlo así. Porque
el mismo Jesús nos dio ejemplo de cómo debemos amar a nuestra familia, como Él amó a la Virgen, a San José, como Él cumplió tan perfectamente el cuarto mandamiento justamente de la ley de Dios, de la ley de su Padre, honrar padre y madre. Entonces, ¿de qué nos está hablando Jesús cuando nos habla de que tenemos que amar más a Él que a nuestros padres, que a nuestros hijos, que aún las cosas más queridas, hasta nuestra propia vida? Bueno, Jesús lo que nos está enseñando que es lo más importante en nuestra vida, que es el primer mandamiento de la ley de Dios, que todo discípulo, todo hijo de Dios, todo discípulo de Jesús tiene que centrar su vida en esto, para lo cual hemos sido creados por Dios, que es justamente amarlo a Él con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y como Cristo es Dios, entonces nos puede exigir, y les exige a los apóstoles y nos exige a nosotros, que ordenemos el amor, que primero pongamos el amor a Dios, el amor a Cristo en nuestro corazón, y de la fuente del amor a Dios, de la fuente del amor a Cristo, que es un amor infinito, podamos amar, capacitarnos para amar primero a Dios y después a nuestros seres queridos. Y de ese modo vamos a amar a nuestros padres, a nuestros hijos y a todos nuestros seres queridos y a nuestro prójimo y a todos con el amor de Dios, con la perfección del amor. Cuando no está ordenado esto, no estamos haciendo del amor una perfección. Por eso el Señor nos está hablando de la primacía que tiene que tener Cristo en nuestro corazón. De ninguna manera entonces está proponiéndonos que despreciemos a nuestros seres queridos, sino que tengamos una adhesión plena a Cristo, o como se suele decir aquí, primero Dios, en ese sentido, primero Dios. En segundo lugar, segunda enseñanza, dice Jesús: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? ¿De qué está hablando Jesús? Cuando se nos habla de la cruz en el Evangelio, nos remontamos a la historia de lo que fue la cruz. La cruz era un instrumento, el más terrible de castigo que había en la antigüedad. La inventaron primero los persas, y los romanos, que vieron esto de los persas, la llevaron a su imperio para castigar a los más grandes malhechores con la pena máxima de la cruz. Por eso, cuando vemos la contradicción que a Jesús lo castigaran como el malhechor más grande, siendo quien había sido Jesús, que pasó haciendo el bien, que no transgredió nunca ni hizo ninguna obra mala, vemos qué injusticia se comete con el Hijo de Dios. Sin embargo, el Señor quiso y amó este sufrimiento porque a través de la cruz quería reparar todos los pecados, todas las iniquidades que los hombres han cometido contra Dios. Ahí nos damos cuenta de lo tremendo que es el pecado y de la gravedad que tiene. Por eso Jesús quiso abrazar la cruz por amor a cada uno de nosotros. Eso que nosotros teníamos que hacer, saldar nuestros pecados, y no lo podíamos hacer por la enormidad de nuestros pecados, la gravedad que tenían, Jesús lo hizo por nosotros. Y eligió el instrumento que en su sabiduría infinita, en su designio de Dios, vio que era el más adecuado, el más perfecto, el que más convenía para reparar nuestros pecados y para darle a Dios de nuevo el amor, la gloria y la reparación que Él se merecía. Y por eso tomó la cruz, y por eso nos dice que Jesús abrazó la cruz, besó la cruz y quiso ser crucificado en la cruz, porque allí Jesús ponía a cada uno de nosotros, ponía el precio de cada alma y saldaba y compraba a cada alma con el valor infinito de sus sufrimientos
padecidos en la cruz. ¿Cómo entonces no amar la cruz? ¿Cómo no participar de la cruz de Cristo? Y por eso Jesús nos habla hoy de la cruz como una forma de unirse a Él, de unirse por la fe, por el amor, de ofrecer nuestras cruces, nuestros dolores, nuestros sufrimientos y la exigencia de nuestra vida cristiana. Por supuesto que tiene su exigencia, y hasta por ser cristiano persecuciones, por ser discípulos del Señor. Por eso el verdadero discípulo está dispuesto no solo a aceptar todos los dolores y sufrimientos de la vida, sabiendo todo lo que ha hecho Jesús por nosotros, muriendo en la cruz, sufriendo en la cruz, sino también las consecuencias de ser discípulo del Señor, que son las persecuciones y hasta el propio martirio que se puede dar por amor a Cristo, por amor a Dios. Por eso dice el Señor: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, no es digno de mi amor. Bueno, aquí tenemos una enseñanza fundamental que es justamente la que cada uno tiene que participar en la cruz de Cristo, porque si no participamos de la cruz de Cristo, rechazamos la cruz de Cristo, nunca nos vamos a unir a Cristo, nunca nos vamos a encontrar con Cristo si lo rechazamos. Si rechazamos la cruz, estamos rechazando a Cristo. La tercera enseñanza es: el que salve su vida la perderá, y el que pierda por mí la salvará. Bueno, Jesús, justamente después de lo que hemos dicho, nos está invitando a renunciar por su amor aún lo más querido que podemos tener, además de nuestros padres, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos o las cosas de la tierra, la propia vida, que es lo más querido, lo que, por supuesto, amamos también, nuestra propia vida. Pero hay que amarla también ordenadamente. Primero a Dios, por amor a Dios al prójimo, como a nosotros mismos, nuestra propia vida. Pero si llega el motivo o llega la encrucijada de que uno tiene que elegir entre el desprecio de Dios y el aprecio de nuestra propia vida por encima de Dios, ahí es donde el cristiano tiene que decir: no, por amor a Dios desprecio hasta mi propia vida para poder demostrarle a Dios el acto supremo de amor, donde le entrego todo mi corazón, toda mi vida al Señor. Bueno, ahí está el ejemplo de los mártires desde los primeros siglos hasta nuestro tiempo, y aquí tan cercanos a nosotros, los mártires mexicanos que ofrendaron su vida como un acto de amor grande a Cristo, el martirio. Después dice el Señor otras enseñanzas para los discípulos y para que ellos anuncien el Evangelio con confianza en Dios, porque los manda el mismo Hijo de Dios a evangelizar. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Bueno, Jesús nos está invitando a todos a recibir a sus enviados, a sus mensajeros, a los misioneros, a los que van trayéndonos las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, acoger en primer lugar, en su momento fue a los apóstoles, a Pedro, que comenzaron la evangelización, y después de ellos siguieron hasta nuestros días, que son justamente los sucesores de los apóstoles, el Papa, sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, los 72 discípulos que tenía el Señor, además de los apóstoles, que son los sacerdotes, que unidos a los apóstoles, a los obispos y al Papa, forman lo que serían los ministros del Señor, todos los religiosos, los ministros del Señor, que van cuidando del rebaño, de las ovejas que Jesús les ha encomendado, les ha pedido que vigilen, que las cuiden, porque tienen un valor muy grande. El amor de cada oveja, el amor de cada alma, tiene un valor eterno para Dios, y ese valor está expresado en la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuánto vale cada alma? Entonces,
Tienen que vigilar el rebaño de Dios, haciéndolos crecer en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, en los sacramentos de Dios, como lo viene haciendo la Iglesia, dándoles estos alimentos a las ovejas, a los cristianos, para que estén siempre cerquita de Dios, en gracia de Dios, y vivan todos los días dándole muerte al pecado, como decía la segunda lectura. Estamos por el bautismo en una disposición como si estuviéramos sepultados con Cristo en la muerte de Cristo. No solamente muertos con Cristo al pecado, sino, dice, sepultados, como diciendo, tenemos que darle sepulcro al pecado, es decir, ir muriendo al pecado todos los días. Ciertamente que somos frágiles y recaemos en el pecado, pero el propósito de levantarnos del pecado y arrepentirnos es darle muerte al pecado y volver a estar en la gracia de Dios, en la vida nueva de la gracia que nos ha traído el Señor. Esa es la disposición que quiere el Señor en nuestros corazones, vivir siempre muriendo al pecado y viviendo todos los días a la gracia de Dios. Y esto es todos los días, hasta el último día de nuestra vida, hasta que ya definitivamente con nuestra muerte nos unamos plenamente a la muerte de Cristo y digamos, ya definitivamente no lo ofendo más al Señor. No quiero ofenderlo. Quiero vivir la gracia de Dios para siempre, la vida nueva, estar ya resucitados con la gracia a la vida eterna. Después dice Jesús, claro, que no solamente se manifiesta Jesús en sus enviados, en sus mensajeros, sino también Cristo se manifiesta, como sabemos, y Él lo ha enseñado a los apóstoles, que cuiden de las viudas, de los pobres, de los necesitados, que visiten a los presos. Bueno, Jesús se manifiesta también en ellos, Cristo está presente en ellos, y eso es algo muy importante para los discípulos del Señor, seguir estas directivas del Señor, estas máximas de la vida cristiana que no debemos descuidar. Después dice, el que recibe a un profeta por ser profeta tendrá recompensa de profeta, dice el Señor. Bueno, los profetas son los que anunciaban de parte de Dios los mensajes de Dios, la palabra de Dios. Y en nuestro tiempo, actualmente, los profetas son aquellos pregoneros, portadores de la palabra de Dios, los que anuncian el Evangelio, y tenemos que recibirlo a los profetas por amor a Dios, por amor a su palabra. Vemos ahí el ejemplo que nos da la primera lectura, cómo era recibido el profeta Elías por esta mujer casada, que no podían tener hijos, y que esa mujer, viendo que era un hombre de Dios, que era un profeta, le preparó una casita, una habitación, para que cuando llegara el profeta tuviera donde reposar, alojarse, descansar. Y cómo Dios recompensó esa hospitalidad de este matrimonio y le concedió, porque Dios no se deja ganar en generosidad, por esta fe con que recibían al hombre de Dios, la gracia de tener un hijo. Después dice el Señor, entonces, el que recibe a un justo por ser justo, recibirá también la recompensa de justo. Es una promesa del Señor, como diciéndonos, Él nos invita no solo a esta hospitalidad que todos tenemos que practicar en la vida cristiana, no como una virtud social, ser hospitalario, sino por amor a Dios, por una virtud teologal, por caridad. Por caridad significa por amor a Dios, fundando esto, hacerlo por amor a Dios, sabiendo que estamos uniéndonos a Dios por medio del amor, por esta virtud teologal. ¿Quién dice? Después dice el Señor, aunque solo sea un vaso de agua, quien diere a uno de estos pequeños por ser mis discípulos, mis enviados, ¿no? Yo les aseguro que no perderá su recompensa. Y aquí Jesús nos está invitando a confiar que Él va a recompensar todo lo que hagamos por su amor,
por la extensión del reino de Dios, por la evangelización, por todo lo que hagamos en enseñar el catecismo, en enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a los que trabajan con nosotros, aunque sea lo más pequeño que hagamos por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor al Evangelio, al reino de Dios, a la salvación de las almas, que se vaya extendiendo cada vez más el reinado de Cristo en las almas, Él nos está diciendo que no dejará de tener recompensa, aunque sea darle un vaso de agua fresca a un discípulo del Señor, por ser discípulo de Jesús, por ser el que están trabajando en extender el reino de Dios, no quedará sin recompensa. Si algo tan sencillo, tan simple, pero hecho con verdadero amor, con verdadera caridad, va a tener recompensa eterna, entonces nos está motivando el Señor a que hagamos todo lo que podamos en nuestra vida por amor a Cristo y a su reino, a su iglesia. Dios nunca se va a dejar ganar de generosidad, siempre va a ser muy generoso, más de lo que nos imaginamos nos va a recompensar. Por eso todo lo que hagamos por Él y por recibir también a sus ministros que nos traen la palabra de Dios, será bien recompensado. Bueno, entonces en este domingo que nos presenta el Señor, acoger su palabra, acoger a sus enviados, a poner en nuestro corazón la primacía del amor a Dios, primero Dios en nuestro corazón. Le pedimos al Señor que nos conceda todas estas gracias que hemos meditado en este Evangelio para bien de nuestras almas y para que se vaya extendiendo cada día más y más el reino de Dios y la salvación de las almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.